Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla Ferran Prat. Hoy sabremos más cómo combatir el cáncer. Tenemos con nosotros a un médico oncólogo experto en medicina antroposófica. Saludamos al doctor Juan Camilo Botero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estamos? Muy bien. Si me permites, vamos a hablar de tu campo tan apasionante y a la vez hacia dónde va la sociedad a nivel de salud, ¿no? Porque Juan Camilo Botero es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Caldas, Colombia. En el año 1986, en Sao Paulo, Brasil, inicias la formación en Medicina Antroposófica, que ahora hablaremos sobre esta maravilla en la cual tú desarrollas tu actividad profesional. Y después te especializaste en oncología Viamir en el prestigioso Hospital Sant Pau de Barcelona. Y después, pues como todo buen emprendedor, ejerces de médico oncólogo y experto en medicina, como decíamos, antroposófica en tu clínica, la Dr. Boters Integrative Medicine. Juan Camilo, una larga singladura, un largo camino y la maravilla, ¿no? Que estás ayudando a las personas, cada uno en su formato, y esto es muy bueno. Sí, esto es una gran oportunidad, trabajar desde la visión de la medicina antroposófica, que nos amplía el conocimiento científico que ya se ha adquirido a través de la medicina occidental y todos sus grandes desarrollos, y la medicina antroposófica lo permite ampliar hacia una dimensión del ser humano más allá de lo genético, de lo molecular, de lo celular, e incluye niveles de lo anímico, del ser, de la identidad, para tener una visión completa, integrada de lo que es el ser humano en todas sus verdaderas dimensiones. Desde ahí entendemos la salud y la enfermedad. ¿Qué hace que Juan Camilo decida estudiar medicina? Esto pues desde la infancia se trae, Ferran, la vocación nace como una semilla que va creciendo en las primaveras de los años y después va dando sus frutos y madura en el otoño de la vida. Eso nace intrínseco al ser, yo creo, es acto vocacional. En mi caso lo he sentido así, como una semilla que ha ido creciendo a medida que yo he ido desarrollando mi biografía también. Y esto desde muy tierna edad pues sientes esta vocación de ayudar, de comprender, de sanar. ¿Cómo podríamos, ahora que dices la palabra sanar, que a veces cuesta a las personas entender, ¿no? La diferencia entre curarse y sanarse. Muy bien, sí, sanar es un término más completo, más complejo, abarca no solo la eliminación de un síntoma, sino ir más allá y potenciar más el estado de salud que se ha perdido. Para enfermar primero hemos de perder la salud, pero habitualmente curamos solo los síntomas, extirpamos la enfermedad sin entender su lenguaje, lo que nos está diciendo, su significado para nuestra vida, y evitamos entrar en fases más profundas. Y el sanar es abordar esta otra dimensión de la enfermedad, su significado, su contenido, su dimensión, lo que nos aporta, lo que nos introduce como elemento de cambio, y acogerlo para volver a restaurar la salud que se había perdido. Es volver a la salud, pero desde habiendo pasado por la enfermedad, porque la salud no es la falta de enfermedad, sino que es el estado que sigue a la superación de una enfermedad, a la comprensión de una enfermedad. Entonces creces, el nuevo estado de salud alcanzado es mayor grado de conciencia, de evolución que el previo a la enfermedad. Entonces sanar significa recuperar ese nuevo estado de salud y ser consciente de él. Porque la enfermedad, en cierta manera, hay que darle gracias porque te avisa de algo que no va bien. Sí. No hay que tenerle miedo, ¿verdad? Claro, la enfermedad siempre nos aparece como un límite, como una oportunidad, como un momento de cambio. Es un punto en que nos hemos de parar en nuestra biografía de alta velocidad y pararnos a reflexionar. Obligatoriamente es una parada. Lo podríamos hacer de manera consciente, pero la enfermedad no, es una parada que inconscientemente nos dice: para, reflexiona, rebobina tu vida,
sé consciente y hacia dónde quieres ir, de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde quieres ir. Es un momento donde puedes llevar a la conciencia tu camino de vida que se ha vuelto, pues, por la vida moderna muy acelerado, muy automatizado, muy rutinizado, y se ha quedado por fuera tu ser, tu identidad. Tu conciencia se ha quedado un poco excluida de este camino. Entonces esta ruptura, esta separación entre el ser, la conciencia y la parte corporal, pues genera las condiciones de la enfermedad y es un llamado a recuperar la unidad y la coherencia otra vez. Yo llevo prácticamente 30 años en el mundo de la salud. Y los que me conocen siempre, no es que haya sido crítico, he sido reflexivo. Y siempre me he preguntado, y he preguntado muchas veces, cuando el doctor, el médico, hace el diagnóstico de la enfermedad, de lo que hay, pues dictamina en el informe el tratamiento, la enfermera da el tratamiento al paciente. Y el resto de horas, esta persona que está posiblemente en una cama, no se le puede hacer nada más de lo que se hace. ¿Ha evolucionado la medicina, podríamos decir, como las tecnologías, o va por detrás en el tiempo de adaptarse a los nuevos tiempos, a las posibilidades, sobre todo para dar pues una recuperación más rápida de aquella persona que estaba enferma, y con lo cual esto significa menos dinero que tienen que invertir los estados porque tienen menos gente ingresada y más rápida recuperación del paciente? No sé si me explico. Sí, te comprendo, Ferran. Sí, esto tiene que ver con la visión del ser humano que trabaja la medicina. La medicina clásica occidental trabaja con una visión más mecánica del ser humano y entiende la enfermedad desde un punto de vista de la alteración de un órgano, de un tejido, de unas células, sin tener que ver nada el resto de la persona con este proceso. Entonces el hospital atiende la enfermedad y deja aparcado todo lo que es el ser y la conciencia. En un proceso de la medicina antroposófica y los hospitales antroposóficos que hay en Europa marcan la diferencia en este sentido, porque se ocupan tanto del aspecto de la enfermedad, del síntoma, del diagnóstico, del tratamiento, como de desarrollar este ser, involucrarlo en su proceso de curación. Para eso utiliza terapias artísticas, terapias a través de música, despertar el ser interior, que se haga activo en este proceso, que asuma cuando salga del hospital la salud en sus manos y que vaya de un proceso de curación hacia un proceso de sanación. Por eso el enfermar significa estar en un momento entre paréntesis en la vida para luego generar una oportunidad de dar un paso consciente de crecimiento. Y esto sería el momento hospitalario. Aunque más tiempo estuviese allí, pero mejor se invirtiere, tendríamos después unos ciudadanos más conscientes y participativos con su salud, no simplemente consumiendo fármacos y luego retornando a la vida normal. Los pacientes siempre preguntan a sus médicos qué deben comer, qué deben hacer, y la respuesta es siempre la misma: vida normal. Es decir, regresar a la vida en la cual han enfermado, sin ningún conocimiento nuevo adquirido, sin ningún cambio a introducir, sin ninguna evolución. Entonces el paciente se convierte en un consumidor simplemente de fármacos y esta es en una actitud pasiva, convertido en una actitud pasiva de un consumidor de servicios de salud. Y esto es lo costoso en nuestras sociedades, esta inconsciencia. Entonces una visión de la medicina antroposófica más ampliada del ser humano, tan importante es el ser como la molécula, los genes como la conciencia, y poder tener una visión que pueda integrar todo, tejerlo, todo no separado, sino en el mismo nivel de importancia, dignificaría mucho al ser humano y humanizaría la medicina en el siglo XXI. Porque corremos el riesgo de que a mayor tecnología, una mayor deshumanización, y no tendría por qué ser así. Porque esto nos llevaría en breve a médicos y enfermeras robots, a sensores implantados que están continuamente registrando nuestra bioquímica, y toda la parte que no es registrable pues no existe. Entonces la parte de la conciencia y del alma del ser humano pasaría a ser desdeñada porque no aparece ningún sensor. Entonces nos llevaría hacia una visión más materialista del ser humano, más instrumentalizada, más tecnologizada, y la parte humana irá desapareciendo progresivamente. Necesitamos una visión del ser humano en la era del siglo XXI que nos permita humanizar la sociedad, la medicina, el conocimiento. Como médico oncólogo, doctor Botero, Juan Camilo Botero,
digo el nombre para que te vaya sonando porque, Muy bien. porque hay muchas personas que te conocen de Andorra y precisamente tengo que dar gracias a una persona que no citaré su nombre para mantenerla en el anonimato, pero gracias a ella te he podido conocer una persona que tenía un problema muy grave de salud, para no decir que tenía un cáncer, cuando parecía que nada se podía hacer, pues el destino te la condujo a tus manos y esta persona está estupenda. Y esto tenemos que hacer hincapié en si está evolucionando correctamente o hay varias velocidades en la medicina oncológica. Sí, esto tiene mucho que ver con lo que habla en hilo, con lo que hablábamos ahora, con el grado de conciencia que la enfermedad genere y la apertura que tenga la persona para entender la enfermedad como una oportunidad de cambio. Y si se integran, si el ser humano entra en unidad, en coherencia y asume la enfermedad como una forma de desarrollarse, no preguntándose por qué me ha dado esto a mí, sino para qué. ¿Qué debo yo transformar? ¿Cómo debo yo asumir mi vida ahora y hacia el futuro? Esto genera fuerzas vitales dentro del ser humano, fuerzas sanadoras que se ponen en marcha. Este ponerse en activo en la curación hacia la sanación despierta la coherencia en el ser humano y activa este potencial de salud que tenemos todos tan potente. Enfermarse es muy difícil, hay que ir quemando muchas etapas, porque la salud es una actividad propia del cuerpo, del organismo, que se autogenera en sí misma. Nosotros, al no ser conscientes de ella, la malgastamos, la estropeamos, no colaboramos en ella, la medicina está basada en la enfermedad, no contempla la salud. Solo vamos al médico cuando enfermamos, pero deberíamos ir también cómo potenciar la salud para mantenernos sanos. Eso es un paradigma que la medicina antroposófica aporta, el de la salutogénesis. Entonces, aunque una persona esté enferma de cáncer, de cualquier enfermedad crónica, hay que potenciarle su salud, aparte de curarle la enfermedad. Lo que pasa es que en las enfermedades crónicas los tratamientos unilateralmente concebidos, centrados exclusivamente en el síntoma, son tan tóxicos durante un tiempo largo de uso que deterioran la salud. Y al final tampoco terminan curando la enfermedad, sino atenuándola, disminuyéndola. Pero sacrificas tu potencial de salud. ¿Cómo activaron la medicina antroposófica? Se plantea esta pregunta. ¿Cómo se genera la salud en el ser humano? ¿Cómo se puede potenciar la salud en el ser humano en una fase de enfermedad crónica? Claro, aquí está la clave, ¿no? O sea, que el tratamiento trabaje sobre el síntoma, ¿no? Sí, ¿Lo digo correcto? sí. Pero que tú no te apartes de todo el potencial de salud, Correcto. con todo tu sistema inmunitario en Eso plena es. actividad. Entonces, después es lo típico que se ha oído más de una vez. No, si cogió la gripe y falleció. No, pero si no tenía otra cosa. Claro, estaba absolutamente su sistema inmune al límite de actividad. Claro, entonces asumir su sistema inmune pues tiene que ver también con su entrar en fase de coherencia, entrar en su unidad, asumir su conciencia, su momento de vida, qué ha de transformar hacia el futuro, qué ha de dejar aparcado, qué es importante en su vida, qué no es importante, dónde debe colocar el énfasis, su esfuerzo, cuál es el camino a seguir, ¿no? Porque esto es importante, abrir estas perspectivas evolutivas dentro del ser humano a lo largo de la vida, porque esto es lo que abre nuevas dimensiones, entran fuerzas sanadoras desde el alma, desde el ser humano profundo, se liberan fuerzas de sanación y hay que contar con ellas porque son fuerzas reales. Y esto tiene que ver con la coherencia, el sistema inmune tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con tu identidad, de cómo tú vives en el mundo. Y esto se refleja a nivel de tu sistema inmune, de tu corporalidad. Es un reflejo directo. Por lo tanto, para activar en las enfermedades crónicas, en el cáncer, esta fuerza sanadora del ser humano, activarla desde el nivel de la conciencia. Ver el para qué de la enfermedad, ponerse de pie, erguirse interiormente y tomar las riendas de la vida en la mano. No asumir víctimamente, de una manera victimizada o de una manera pasiva todo el proceso de enfermedad. Precisamente este año en el Congreso Sapiens número 9 ya,
2017, que serán los días 6, 7 y 8 de octubre, lo he titulado Neonexus, ¿no? Que es una palabra que da mucho de sí. Exoterapias, no me atreví a poner la palabra milagros, exoterapias, más allá de las terapias conocidas y convencionales, también terapias integrativas, ¿no? Porque está claro que estamos en una nueva era, en muchos campos, desde la astrofísica hasta la robótica más aplicada a la inteligencia artificial, descubrimientos en campos de botánica, increíble, muchísimas disciplinas y muchísimos campos. Y la medicina no debe quedar exenta, ¿verdad? Uh-huh. Ahí es muy importante entrar, superar para todos estos adelantos y que todos estos adelantos tengan sentido y tengan que ver con el ser humano y al final dignifiquen al ser humano y no terminen sustituyéndolo o colocándolo en una postura inferior, que es el riesgo que se corre ahora con las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, encontrar el lugar del ser humano en todo este desarrollo. Esto es muy importante. Y ahí tiene que ver de nuevo el concepto de la unidad y de la coherencia del ser humano. No partir de una noción binaria mente-cuerpo que normalmente se separa, subjetivo-objetivo, falso-verdadero, sino que una cosa es radicalmente opuesta a la otra, que la mente está totalmente ajena y lejana del cuerpo, que se puede excluir la mente para curar el cuerpo. Estas visiones, estos conceptos binarios, son los que generan, pues, fragmentación y reducción, nos alejan de la coherencia. Necesitamos una visión antropológica del ser humano trinaria, integrativa, integradora, que nos permita ir en evolución ascendente para que el ser humano no pierda su lugar desplazado por la máquina y su poderío maquinal, que será superior en muchos aspectos del ser humano, pero el ser humano tiene puntos en los cuales es irreemplazable por la máquina. Entonces hemos de reivindicar estos lugares, que es como es la autoconsciencia. Una máquina podrá procesar muchos datos, pero nunca será autoconsciente. El ser humano en la naturaleza es el único ser que es autoconsciente. Los animales son conscientes, pero el consciente de sí mismo, el que puede decir yo, el que tiene una identidad, el que puede utilizar el pensamiento y el lenguaje, es cada ser humano. Y eso es un regalo que tenemos y una postura que tenemos dentro de la naturaleza, que tenemos que ser conscientes de ella y dignificarla. Cuando se utilizaba la palabra, pues, terapias alternativas, después pasó a llamarse terapias complementarias, ¿estamos ya en la era de las terapias integrativas? Sí, ahora se llaman terapias integrativas en general. Es un modelo que se ha ido desarrollando mucho en el mundo anglosajón y se puede constatar que mejora la calidad del servicio asistencial médico, porque no solo disminuye costos al disminuir el consumo de fármacos, sino que también la sociedad se hace más participativa en el proceso de salud global. Y esto es muy importante, que la conciencia que cada vez tiene que estar más presente en el paradigma de la salud de una sociedad. No se puede crear una sociedad sana sin ciudadanos conscientes de sí mismos, de la ecología, del entorno, de lo social. Esto es una coherencia más amplia. Una coherencia va generando una onda expansiva de coherencia a varios niveles, para curar la sociedad también en diferentes niveles. Nos hemos de sanar no solo el individuo, sino también la ecología, el ambiente, el paisaje, el entorno. Hemos de sanear las maneras, la arquitectura, hemos de sanear muchos niveles para crear un espacio humanizado, un espacio acorde al ser humano, en el que puedan existir equilibrios entre el ser humano, la naturaleza. En tu clínica, la clínica Dr. Boters, ¿cuál es de las terapias que aplicas, pues la que más te ha sorprendido positivamente? Sí, nosotros como soy oncólogo nos enfocamos bastante en nuestro trabajo en oncología. Y aquí la medicina antroposófica, desde hace 100 años, documentó el uso del muérdago, del Viscum album, en el tratamiento del cáncer. Desde 1920 comenzó, con la idea de potenciar la inmunidad del ser humano y con la idea de mejorar su temperatura, porque son enfermedades que crecen cuando hay muy bajas temperaturas.
Y el muérdago es capaz de revertir esta condición fría, hipotérmica, en el que se va creando un terreno precanceroso. El muérdago es capaz de revertir esta condición. Porque esta condición fría precancerosa se expresa a varios niveles. No solo se muestra en el termómetro, que registra temperaturas por debajo de 36, sino que también se refleja a nivel anímico, como una dificultad para realizar proyectos, como una vida que se va rutinizando y se va agotando en sí misma, se le va acabando el sabor a las cosas, se va llevando hacia unos tonos grises, apagados. Pues el muérdago es capaz de revertir esta condición, y esto es muy impresionante poderlo constatar en una persona que tiene un proceso oncológico, y ver este reverdecimiento, como esta primavera en su interior, este calor que toma su lugar, esta temperatura corporal que asciende, y cómo detrás de este calor físico van también otros aspectos anímicos, y como un calor más anímico, un gusto por la vida, un entusiasmo por seguir viviendo. Entonces genera un entorno de calor en el que el ser humano se pone de pie, se yergue dentro de sí y decide emprender un camino conscientemente de la curación a la sanación. Esto es muy bonito, porque es un proceso de conciencia, y esto está ligado, pues, tiene que ver también con factores físicos como la temperatura. Entonces, ver esta correlación entre lo físico y lo anímico y lo espiritual es muy potente, ver que están unidos, que no están separados una cosa de la otra, sino que una es expresión de la otra. Al fin y al cabo es como un partido de fútbol, ¿no? Es tener una buena táctica para, pues, neutralizar al... Y mira que no me gusta el fútbol, ¿eh? Pero para neutralizar al adversario, ¿no? O sea, ¿qué necesita una célula, por ejemplo, tumoral? Pues necesita azúcar, corrígeme si me equivoco, azúcar, un ambiente ácido y una hipotermia, una temperatura más o menos baja. Esto lo reviertes y le cambias las condiciones de juego, y al final se acaba autolisando. Claro, bueno, una enfermedad crónica, un tumor, también es como un árbol, no crece en el aire, necesita un terreno abonado durante muchos años para que esta semilla prospere. La primera célula tumoral sería la semilla, y necesita, ahora se calculan de 20 a 25 años hasta que un proceso muy avanzado de cáncer en la fase de metástasis de la semilla. Esta fase se calculan entre 20 y 30 años actualmente. Es un proceso muy lento, necesita un terreno. Y este terreno, lo más importante es la temperatura. Es más importante este factor físico que no los químicos, de la acidez y del azúcar. Porque si hay una temperatura en condiciones, todo lo otro se genera un estado de alcalinidad en consecuencia. Y entonces el organismo activas todos sus sistemas autocurativos y todos sus sistemas anticancerosos. Todos los sistemas anticancerosos dependen del calor corporal. De hecho, es en la fiebre cuando más actividad antitumoral existe dentro del organismo. Antes de la quimioterapia antes de 1950, se utilizaba la fiebre inducida en pacientes oncológicos, y se documentaron remisiones de cánceres enormes por temperatura, ya que una célula tumoral se destruye a 42 grados. Actualmente hay unos... ¿Durante cuánto tiempo? Esto, pues antiguamente, estamos hablando de la era preantibiótica, sí. Le inyectaban un estreptococo de la erisipela a un paciente dentro del tumor, porque en esa época los tumores crecían tanto que salían hacia afuera del cuerpo, sí. Se les introducía el estreptococo, y la historia natural de la erisipela son 3 semanas a 40 grados mañana, tarde y noche. Y como no existían ni analgésicos, ni antipiréticos, ni antibióticos, el paciente estaba en una hipertermia continua durante 3 semanas, y se lo documentaron grandes remisiones de tumores. Está el doctor Collins en Estados Unidos, luego en Berlín hubo también médicos que documentaron, en Rusia, en muchos niveles del mundo. Se llegó a comercializar varios factores infecciosos que se podían inyectar. Existieron más de 15 o 20 por las farmacéuticas de esa época. O sea que la hipertermia inducida, endógena, es lo que destruye un tumor, porque un tumor se destruye muy sensible a la temperatura. A 42 grados se destruye un tumor. ¿Y esto no tiene
cuando tienes el cuerpo a 42 grados, ¿no tiene otras, ¿cómo podéis decir, contraindicaciones? No, en un adulto no, en un no adulto, tiene. ¿no? En un adulto no hay problema. En un adulto, pues no. Una fiebre de 40 grados durante, 3 semanas, igual ahora necesita un soporte, ¿no? Hospitalario, de nutrición, de hidratación, por supuesto. Esto a nivel ambulatorio no se puede hacer. Esto ingresaban los pacientes y les daban un soporte hospitalario durante este proceso. Actualmente se está pensando otra estrategia, también basada en el calor, que es introducir partículas, nanopartículas de grafeno dentro del tumor por vía arterial, y estas partículas tienen la propiedad de que alcanzan alta temperatura. Entonces, desde fuera, con una fuente de calor, se calentarían estas partículas, alcanzarían 70 grados y destruirían el tumor sin alterar las células, sin afectar a las células sanas. Esto es unas técnicas experimentales que actualmente se están desarrollando a través sería una nanotermia. Y aparte local y inducida, ya no sería en todo el cuerpo, sería en el punto. En un solo tumor, sí, intratumorales específicas. Y para acabar, sí. Juan Camilo, una preguntita. Sí. ¿Qué hace que, casi que nos has dado la respuesta, ¿no? Que se esparza por todo el cuerpo un proceso tumoral? La primera condición es que haya muy bajas temperaturas. No toda persona que tiene bajas temperaturas formará un tumor, pero todo tumor viene de bajas temperaturas. Todos los tumores empiezan con bajas temperaturas, con una excepción, el linfoma y la leucemia, que pueden debutar con frío. El hecho de tener bajas temperaturas durante mucho tiempo va marcando una tendencia al sistema inmune a no funcionar. Genera un sistema inmune pasivo, reactivo. En este periodo, que llamamos de precancerosis, normalmente la persona no se enferma y cree que está muy sana porque no se enferma. Si no se enferma, tampoco entrena su sistema inmune. Porque decíamos al principio que la salud no es la falta de enfermedad, sino el estado posterior a una enfermedad. Por eso pequeñas enfermedades durante la vida son buenas, porque activan y potencian el estado de salud. Porque el sistema inmune se entrena, es un sistema inmune activo. En la fiebre el sistema inmune es hiperreactivo. En la no fiebre y en la baja temperatura es un sistema inmune reactivo, paralizado. Y esto hace que no tengas ningún síntoma, ninguna enfermedad durante años. Por eso la mayoría de los pacientes dicen, yo nunca he estado enfermo, hasta ahora que me han diagnosticado un cáncer. Pues es una condición correlativa. Ese periodo de no enfermedad está acompañado de muy bajas temperaturas, aunque el pH sea normal. Pero la característica clave es la baja temperatura. Y entonces ya se crea el terreno. Y a partir de aquí todos los tratamientos suelen bajar las temperaturas, porque también hay un consumo de analgésicos, de antitérmicos, hay un consumo de fármacos, todo esto va a deteriorar más el sistema inmunológico. Por eso hay que pensar en potenciar esta parte de la salud del ser humano, que es la capacidad de generar otra vez temperatura, de recuperar las condiciones fisiológicas de la normalidad. Amigos y amigas, ¿entendéis ahora por qué ponía una canción que se titula Angel? Lo entendéis, ¿no? Nada es porque sí, nada es casual, todo es causal. Y recordar, Juan Camilo Botero, el doctor Botero, médico antroposófico y aparte que tiene mucha experiencia en muchos campos de la medicina, que lo tendremos en el próximo Congreso Sapiens de octubre. Tu conferencia, Juan, es el domingo 8 de octubre. Muy bien. Que ya te digo que hay gente que nos va a venir de México y Estados Unidos a escucharte. Muy bien, Ferran, pues ahí nos encontraremos con todos nuestros amigos. Muchísimas gracias. Otro día, cuando quieras, hablamos también más en profundidad de tu libro, de que aparte ha estado reeditado varias veces, una joya de la salud, de reflexión, de autoconocimiento a través de expertos como tú, que en definitiva, y lo que siempre se dice, uno no valora lo que tiene y lo principal es la salud hasta que empieza a perderla. Pues paremos, escuchemos a personas como el doctor Botero, que nos dan pautas para vivir en salud, para vivir felices y en armonía, que esto es lo más bien preciado que tenemos. Muy bien, en armonía y en coherencia con nosotros mismos y la naturaleza, tú. En coherencia, esta palabra es muy interesante. Muy interesante. Muchísimas gracias por repetirla tantas veces. Supongo que nos habrá quedado más que claro. Muy bien, Ferran, gracias. Saludo a todos. Buen día para todos. De tu parte. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.